Qué bien que estés aquí nuevamente y que continúes. Esto quiere decir que tú eres una persona persistente. La persistencia es una virtud y sé que tú estás haciendo uso de tus mayores cualidades para cambiar tu vida. Educarte debe ser tu prioridad. Y esta actividad que estás realizando en el día de hoy, observando este video para mejorar tu calidad de vida y educarte de la manera más correcta, es lo mejor que puedes hacer por ti. Al final te vas a dar cuenta que lo único que te va a dar satisfacción es eso, construir tu cuerpo, tu ser cada día y tener un crecimiento personal adecuado. Te conté la historia anterior del el hombre del Paleolítico. El Paleolítico fue un periodo de la humanidad que podemos decir que era cuando nuestros antepasados vivían en las cavernas. Pero esta historia te la cuento para que tú eches a volar tu imaginación, para que sepas cómo pudo haber sido nuestra vida en ese momento. Pero ponte a pensar, habían épocas en que era difícil cazar. Había época en que seguramente el clima no favorecía las condiciones adecuadas para recolectar alimentos. O posiblemente el simple hecho de que una manada de seres humanos, por decirlo así, o una tribu de seres humanos, no podrían por alguna razón adquirir sus alimentos y seguramente esto pasaba muy frecuentemente. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque si tú te pones a imaginar qué hacía el hombre de ese entonces si no podría conseguir sus alimentos. Imagínate todo eso. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar sin comer? Obviamente, mucha gente seguramente moría de hambre, pero en ese proceso los que sobrevivían adaptaban a su cuerpo a eso, al, a la inanición, al hambre. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad los antropólogos, los biólogos han llegado a la conclusión de que el ser humano evolucionó con el hambre. El cuerpo está adaptado para pasar hambre. Y es por eso que tú escuchas historias de personas, por ejemplo, en los campos de concentración, que durante mucho tiempo demoraron mucho tiempo sin comer y sobrevivieron. Muchos murieron, sí, porque también el hambre puede ser un mecanismo de selección natural. En la naturaleza siempre va a escoger a los más fuertes, pero el cuerpo evolucionó con el hambre. Y nosotros, bueno, en la medida que fuimos civilizándonos, siempre pensamos que era mucho mejor mantener una seguridad alimentaria. Y esta seguridad se proporcionó en la medida que el hombre guardaba alimentos, los almacenaba para después y tenía la oportunidad de comer 3 veces al día durante todas las estaciones. Esto generó un cambio en el metabolismo del hombre y de ahí empezaron a aparecer problemas. Porque tú, nuevamente te digo, estás luchando contra millones de años de evolución. ¿Por qué te cuento toda esta historia? Para que aprendas que pasar hambre de vez en cuando no es malo. Que tu cuerpo se creció, evolucionó con este mecanismo de inanición y de hambre. Y que seguramente dentro de la inteligencia infinita que tiene el cuerpo, encontró una manera de limpiarse, de sobrevivir, de estar ahí. Si tú observas animales en la naturaleza, por ejemplo, un león, uno creería que un león come todos los días. No es así. Hay días que el león no caza. ¿Mm? Hay días que el león se tiene que ir a acostar sin comer y al otro día tiene que dar su máximo esfuerzo para sobrevivir. Porque imagínate tú a ese león pensando, ¿cómo hago para cazar a ese búfalo, a esa cebra, a ese ñu? Y tiene que agudizar sus sentidos, tiene que hacer que su mente funcione más para lograr que esa cacería sea exitosa, porque de eso depende su supervivencia. Exactamente le puede suceder a un ser humano, no sé si te ha sucedido a ti alguna vez, donde no tienes para comer, hay situaciones que son así y tú te pones a pensar cómo le voy a dar la comida a mis hijos o cómo me voy a alimentar yo. Hay gente que ha pasado estas situaciones y las pasa muy frecuentemente. Y es ahí donde tu mente empieza a pensar la solución. Y entre
más pienses, va a llegar un momento en que encuentres la solución. También te cuento esta historia para que sepas por qué los periodos de inanición hacen que la gente piense más, se vuelva más inteligente. La gente que está con hambre constantemente hace que su cerebro funcione mejor. Y es por eso que la gente que hace ayunos, por ejemplo, ha notado una mejoría en su cognición, porque ese mecanismo ya está ahí. Entre más tiempo demores sin comer, mejor va a funcionar tu mente. Y te puedo decir un montón de mecanismos que están ahí, que han evolucionado con tu cuerpo a través de millones de años por los periodos de inanición, pero seguramente ya tú vas deduciendo todas las otras cosas benéficas que puede haber detrás de este proceso. Yo quiero que analices toda esta historia. ¿Por qué? Porque poco a poco yo te voy introduciendo a un sistema de pensamiento diferente, donde ya tú vas a ver el hambre de una forma diferente, la vas a ver como una oportunidad y vas a empezar a sacar de tu mente esos sentimientos negativos que llegan cuando uno tiene hambre, porque hay que saber manejar el hambre. El hambre, si tú la sabes manejar, si tú la sabes gestionar, puede trabajar a tu favor. Yo sé que te han dicho durante mucho tiempo que no hay que pasar hambre, que hay que, incluso a muchas personas las ofende diciéndole tú eres un muerto de hambre, etcétera, etcétera. Pero no saben que la persona que más pasa hambre puede llegar a ser a la persona con más capacidades en la vida. Es más, no sé si te ha pasado, tú conoces personas o niños que les dan de todo y tienen abundancia. Muchas veces hasta botan, desperdician. Estos niños muchas veces se vuelven obesos y obviamente su desempeño es diferente. Cuando tú tomas un niño que ha pasado mucha necesidad y lo pones en un ambiente donde le dan más oportunidades, este niño le puede ir mejor. Pero una vez escuché una historia que, volviendo al tema del león, ¿por qué el león es el rey de la selva? No es porque es el animal más grande es el elefante. No es porque es el animal más veloz es la chita. No es porque es el animal con más agilidad, incluso el guepardo es más ágil que el león. Pero sabes que el león es el rey de la selva porque es el animal que más hambre tiene. Un león tiene hambre, un hambre que nunca se le quita y esa hambre hace que él siempre esté en acción y cuando logre su objetivo, no hay quien se lo quite, lo devora totalmente, no deja nada. Cuando la gente empieza a gestionar su hambre, empieza a volverse así, unas personas ambiciosas, capaces, unas personas inteligentes, unas personas que saben gestionar esto y que se fortalecen, que cualquier cosa les puede suceder. El ejemplo del COVID en esta pandemia, el COVID nos dejó una enseñanza. ¿Quiénes fueron los que más murieron? Las personas obesas. Y por increíble que parezca, las personas habitantes de la calle, obviamente hubo muchos que murieron, pero en su mayoría no les pasó absolutamente nada. Eran personas que padecían de hambre. Entonces, todos los extremos son malos, pero hay que saberlos manejar. Si tú no comes lo que deberías comer en las cantidades que deberías hacerlo, puedes tener una desnutrición y también te puedes enfermar. Pero si comes en exceso, también te vas a enfermar. Hay que lograr tener un equilibrio, hay que darle al cuerpo un descanso, hay que saber que el cuerpo evolucionó con el hambre, hay que dejarlo pasar hambre durante un tiempo y no hay que abusar de los periodos del día para que ingresarle mucha comida al cuerpo. Ten en cuenta este concepto, analízalo bien. Yo quiero que esta historia tú la escuches varias veces para que te vayas dando cuenta que tener un poquito de hambre de vez en cuando no te va a matar, sino que te va a fortalecer. Pero en el próximo capítulo sigue por aquí. Estas historias son muy interesantes. Yo estoy tratando de contarte historias de una manera muy coloquiales para que tú tengas una asimilación, no importa el estatus que tú tengas. Esto te lo estoy tratando de explicar de la manera más sencilla. Ahora, si tú eres una de las personas con un gran
capacidad intelectual, pues sé humilde y escucha estas historias, asimila lo que ya tú sabes. Te espero en el próximo capítulo que va a estar mejor.